estamos ya presentes. Solo vamos a dar un poquito más de tiempo hoy. Estimados compañeros, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos desarrollando en la última clase, que tiene que ver con origen de Estado y Derecho según la corriente materialista. Ahora les voy a agradecer que pongan su cámara encendida a todos los compañeros, ya que estamos en clase y pues es una forma de tener ese feedback. A quienes están por primera vez, como Emma López con nosotros, mi nombre es Axel Maas Jacome, yo soy su docente titular del curso de Derecho 1 y pues 2 clases se ha perdido. En una dimos introducciones y en la otra pues ya desarrollamos el primer tema, que es origen de Estado y Derecho según la corriente idealista. Como ustedes se recordarán, en la clase pasada hablábamos acerca de lo que los idealistas responden cuando les preguntamos cómo surgió Estado, cómo surgió Derecho. Y ellos nos daban distintas explicaciones. Unos decían que fue creación divina, otra escuela nos respondía fue producto de una guerra. Otros idealistas dicen no, es cuestión de la naturaleza. Para otros decían no, que es cuestión de la personalidad. Saludos a Carmen Ramírez, que también se incorpora con nosotros. Bienvenida, espero que le guste nuestra clase y que saque 100 puntos, que es quizás lo más importante, ¿verdad? Decía que para otros idealistas era la situación de un contrato social. En fin, los idealistas nos dieron explicaciones, pero si ustedes se dan cuenta, nunca consideraron condiciones económicas, fuerzas productivas, no establecieron. Saludos Sandy Crisóstomo, bienvenida también a nuestra clase. Estamos contentos que usted esté aquí con nosotros. Les decía entonces que los idealistas no tocan la economía, no tocan la evolución, no tocan lo que pasa en el mundo real, sino que buscan explicaciones quizás en aspectos que no tienen una forma de comprobarse. Ahora le vamos a preguntar a los materialistas, a ver qué nos dicen estos cuates. Los materialistas nos dan una respuesta apegada, según ellos, a la realidad, a lo que ha pasado de veras en la práctica, en la praxis social. Bueno, ¿será cierto eso? Ustedes me van a decir qué les parece esta explicación. Lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que los materialistas creen en aquello que se puede demostrar y comprobar a través de la experimentación, el método científico. Si yo no lo logro probar, no lo puedo creer. Así dice un materialista nato. Ellos dicen que realmente el Estado y el Derecho surgieron por una evolución. Y aquí en la primera diapositiva que nos está, la siguiente por favor, que nos está mostrando nuestra catedrática auxiliar, pues nos dicen básicamente lo siguiente.
el Estado y el derecho surgieron como instrumentos. ¿Instrumentos de qué? ¿De quién o para qué? Instrumentos de dominación. Vean qué delicado lo que nos dicen. Porque nosotros hemos aprendido que las leyes son buenas para que vivamos en paz, que el Estado es bueno para que nos dé servicio, seguridad, etc. Pero los materialistas nos dicen otra cosa. Los materialistas nos están diciendo: Estado y derecho son dos instrumentos al servicio de la clase poderosa. Poderosa económicamente, pues. ¿Cómo ven ustedes esa explicación? ¿Será cierto? ¿O será que estos cuates lo que pasa es que son muy negativos? Son muy pesimistas. Vamos a la siguiente diapositiva. Evolución, esa es la palabra. ¿Cómo surgieron Estado y Derecho? Por evolución. Dicen ellos, y así cuentan la historia, ¿verdad? Érase una vez la humanidad en su primer momento evolutivo. ¿Cómo se le llama al primer momento de la evolución del género humano? Comunidad primitiva. El régimen de la comunidad primitiva era un momento en la historia de la humanidad en la que no existía Estado, no existía derecho, no habían leyes, no habían autoridades, no había propiedad privada, no habían impuestos, no había matrimonio. Nadie podría exigirle a otro el cumplimiento de cierta obligación porque no existían obligaciones. Nadie podía decir: hey, eso es mío. No existía el régimen de propiedad, ni siquiera de exclusividad. No se podía poder celoso nadie porque no habían vínculos de matrimonio, ni monogamia, ni nada de eso. Imagínense cómo fue ese estado en la humanidad. Open mind, todo era libertad. No habían límites, no habían restricciones, tampoco habían derechos. Algunos creen que eso era terrible porque era una anarquía, era un relajo. Todo el mundo podía hacer lo que quisiera. En cambio otros dicen: pues qué chilero, todos libres, soberanos, independientes. Íbamos, veníamos, los seres humanos hacían lo que quisieran. Vamos a preguntarle a Alison Carías. ¿Qué piensa usted, Alison? ¿Le hubiera gustado vivir en esa época? Libertad absoluta, sin límites, empoderamiento total, no solo femenino, de todo el mundo, todos contra todos. Bueno, vamos a ver qué piensa Alison. Adelante. Licenciado, pues personalmente no me hubiera gustado vivir en aquella época porque no sé por qué en mi mente se imaginó todo un relajo, no había un orden, no había, todos hacían lo que querían. Entonces personalmente siento que todo era un desastre. Mejor no, ¿verdad? Mucho relajo, ¿verdad? Era una anarquía, pero no sé, tal vez hay alguien que piense diferente. Yo miro que Danilo se queda pensativo y él dice que tal vez le hubiera gustado o no. ¿Qué piensa usted, Danilo? Buenas noches. Yo coincido con lo que la compañera mencionaba, de que no me hubiera gustado tampoco del hecho de que no hubiese habido un orden de las cosas. Gracias. Sí. O sea, ya nos gusta más el orden, ¿verdad? Qué ordenados, qué bien. Stuart Girón, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué piensa al respecto? Sí, yo pienso lo mismo, que no me hubiera gustado estar en esa comunidad. Todos son ordenados, a todos les gusta el orden, les gusta seguir las leyes, ¿verdad, chicos? Está bien. Jacqueline Avendaño, ¿cómo está, Jacqueline? Buenas noches, bienvenida a nuestra clase. Buenas noches. Hey, no la vemos, usted tiene encendida su cámara, ¿no?
No, es que no la puedo entender. Pero la otra clase ya las voy a entender. Ok, conste, ahí tomamos nota. Y para su efecto, tomamos nota para verificarlo más adelante. A ver, una opinión, Jacqueline, ya que estamos platicando aquí al inicio de nuestra clase. ¿Qué piensas de eso? Yo siento que no me gustaría vivir así con libertad y, o sea, siento que sí hay desorden, pero no se trata tanto de eso, sino de que, ay, ¿cómo explicarlo? Si una persona no tiene límites y no tiene reglas, es como que si se da cuenta que en el mundo, bueno, siento yo, me ponía a hablar con mi papá, hoy en día hay mucha mujer feminista, que porque es un derecho y que hay mucha contradicción ahora con los hombres, de que ahora hoy en día un hombre no puede ser machista o pegarle a una mujer porque ya se va a quejar, porque ya se volvió como una ley. Entonces creo que está bien, porque si no hubiera límites, habría mucha gente en mal estado y cosas así, no sé. Excelente, qué bonita opinión, Jacqueline. Aunque yo creo que aquí a algunas compañeras no mucho les gustó su opinión contra el feminismo, pero bueno, está. Si vale, todos podemos pensar. A ver qué dice. Un ejemplo, no estoy diciendo que me gusta. A ver qué dice Milagros. Yo oí a Milagros que no sé, algo quiere decirnos. Buenas noches, Lick, ¿qué tal? Buenas noches. No, damos a su pregunta. Yo no me gustaría vivir en ese tiempo. Creo que ya estamos como más organizados, nos gusta más tener tráfico, dice usted. Pero al final las leyes nos ordenan, sí. Existen límites y aún así existen abusos de algunas personas. Imaginémonos quitar las reglas y bueno, eso de la vida idílica, de la libertad y que todos felices y todo es de todos, es algo que suena muy bonito, pero realmente creo que se presta a abuso. Imagínense ustedes que ni siquiera matar estaba prohibido, porque no habían leyes que lo prohibían. Era la ley de la selva, como una vida salvaje. Bueno, entonces... Pero ojo por ojo. Exacto. Bueno, entonces, comunidad primitiva es el primer momento en la evolución del género humano. También se le conoce a este momento como la infancia del género humano. No había derecho, no había Estado. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vivía la gente en esta etapa? Bueno, pues los autores que han explorado las condiciones de vida de esta época de la humanidad nos dicen que satisfacían las personas de una forma muy rudimentaria, muy básica, muy atrasada, si quieren ustedes, sus necesidades de alimentación, de cobijo, de salud, de seguridad, etcétera. Se apoyaban, pero no había una ley que los obligara. Se ayudaban, pero no había una autoridad que estuviera con el látigo ahí, obligándolos a que hicieran eso. Eran cuestiones instintivas y sobre todo que se iban organizando con vínculos sanguíneos. Siguiente diapositiva. De hecho, se dice que la primera forma de organización se conoce como la comunidad gentilicia. La comunidad gentilicia no es otra cosa que un grupo de personas unidas por lazos de parentesco. A esto también se le conoce como gens, G-E-N-S, gens, o comunidad gentilicia. Eran como familionas, ¿verdad ustedes? Un gran familión. Un abuelo y toda su descendencia, una abuela, toda su descendencia. De hecho, una época le llamaron, que duró mucho tiempo, de la comunidad gentilicia, matriarcado, porque partían del tronco común que era la madre, o sea, una mujer, era el centro. Mucho tiempo, durante muchísimos años, dice que así eran las organizaciones humanas. Pero ya había estado ahí, no había estado. Ya habían leyes, no había derecho. Familiones. Luego el patriarcado, cuando se tomó en cuenta
precisamente a la figura masculina, para que fuera el tronco común de toda la organización, toda la comunidad gentilicia o gens. Siguiente diapositiva. Cuando nosotros preguntamos a los materialistas ¿cómo surgió Estado y Derecho?, ellos nos responden que es una consecuencia de la evolución de las fuerzas productivas. ¿Qué significa eso? Significa que los seres humanos han ido evolucionando para resolver sus necesidades. Y lo que en otra época se hacía de una forma, con el transcurrir del tiempo se realiza de una manera más sofisticada, más organizada. Y fíjense ustedes que si vemos la vida actual, creo que tienen mucha razón en la evolución los materialistas. Fíjense que han cambiado muchísimo las cosas. ¿Cómo nos enterábamos antes nosotros del acontecer internacional? Bueno, pues leíamos el periódico, oíamos el noticiero de la radio, ¿verdad? O la tele, los que somos generación X. Pero no sé si hoy día ustedes toman su celular, pueden ver noticias en un lapso de un minuto, ustedes ya se enteraron que pasó en el ¿cuántas clases hay? Y es algo que va constantemente. ¿Cuántas clases hay? Mira, ¿cuándo fue publicado eso? Hace un minuto, 5 minutos. Mientras que antes teníamos que esperar la edición del periódico del siguiente día para enterarnos de lo que pasó ayer. Imagínense ustedes cómo ha evolucionado un aspecto tan básico como lo es el estar informado. Así que eso es un punto a favor de los materialistas. Pero vamos a volver a nuestro tema. Estado y derecho surgen porque se dan 3 grandes momentos conocidos como las divisiones sociales del trabajo. ¿Qué es eso de la división social del trabajo? La división social del trabajo significa 3 grandes momentos en los cuales se separa un grupo de la humanidad para realizar una actividad productiva específica. Las 3 divisiones sociales del trabajo son 3 hitos o 3 momentos en los cuales un grupo de seres humanos se dedican a una actividad específica. Primera división social del trabajo: aparecimiento de agricultores y tribus pastoras. Agricultores y tribus pastoras, ¿verdad? Porque antes todo el mundo hacía de todo, ¿verdad? Cazar, pescar, etcétera. Pero lo primero, el primer gran momento, la primera gran división es esa. Siguiente diapositiva. Segunda división social del trabajo, siempre producto de la evolución, es el aparecimiento de los artesanos. Los artesanos son personas que modifican los objetos para que sean más productivos. Es decir, ellos fabricaban vasijas, instrumentos de labranza, todo aquello que permitiera transformar ciertos objetos o ciertos alimentos o ciertas herramientas que encontraban de manera natural. Ya no era taparse con una piel, ya era confeccionarla o cortarla a partir de instrumentos que se habían preparado previamente para ese fin. Eso es una evolución fantástica y facilitó obviamente la manera en la que se iban a resolver sus problemas. Tercera división social del trabajo: aparecimiento de los mercaderes. El mercado. El mercado es una invención extraordinaria, pero a la postre factor para que surgieran el Estado y Derecho. ¿Qué es un mercado? Imaginémonos un mercado. Bueno, un mercado es un lugar en donde se da es un centro de distribución, de intercambio. Es una cosa maravillosa. Las personas se juntan en un sitio para intercambiar sus cosas o para comprar, y lo hacemos en el tiempo de hoy, bienes y servicios.
Un mercado es lo mismo un día de plaza en un pueblo, ir a Oakland Mall, Pradera Concepción, ¿qué les gusta? Senma, o ir a Wall Street, mercado de valores. Lo mismo es un mercado. Pasa lo mismo. Hay personas que intercambian y hay otros que son como mercaderes, porque son intermediarios. Ellos ni consumen ni producen, solo ponen en contacto a las gentes y lucran con eso. Y a veces son los que más riqueza generan. Entonces hay 3 divisiones sociales del trabajo claramente identificadas con el aparecimiento de agricultores versus tribus pastoras, artesanos y posteriormente los mercaderes. ¿Por qué esto tiene que ver con el aparecimiento de Estado y Derecho? Bueno, resulta que cuando la generación de productos es muy grande, aparece lo que se conoce como el excedente. Excedente es algo que sobra, ¿no? Sobra. Y hay personas a las que les sobró mucho y entonces tienen una gran capacidad para intercambiar y obtener más bienes y generar riqueza. Pero esas personas no, ese excedente ya no lo distribuían entre la comunidad, sino que se apropian de él. Y entonces ahí surge la propiedad privada. Cuando las personas se quedan con el excedente, ahí el comunitarismo desaparece y surge el individualismo, el yo, el decir esto es mío, yo lo produje, yo lo conseguí, yo lo obtuve y se queda de mi lado. Y voy a un mercado y lo cambio con otro a través de los mercaderes y yo obtengo más beneficio. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento se fracciona la sociedad, porque originalmente era un grupo de cuates que todos se ayudaban, ¿sí? Uno para uno y todos para todos. Qué bonito, ¿ah? Pero ¿qué pasó después? Ya no hubo uno para todos. No, esto es mío. Me apropio de este excedente y con eso tengo más riqueza. ¿Qué sucedió ahí? Ahí empezó a dividirse la sociedad entre los que tenían y los que no tenían. Pero resulta que los que tenían empezaron a sufrir despojos. O sea que les robaban, les quitaban por la fuerza, porque los que habían sido perjudicados en el intercambio, los que no les había ido bien en el mercado, pues resulta que no estaban satisfechos. Y encima eran la mayoría, porque a la minoría que le iba bien, esos querían disfrutar de sus bienes. Entonces, según la historia de la corriente materialista, nos dice que los que se quedaron como propietarios de la riqueza se inventaron al Estado y al derecho como 2 instrumentos para mantener ese modelo económico. O sea que para la corriente materialista, la única forma que encontraron los que se quedaron con la riqueza para mantener ese estado de bienestar fue inventarse una ley que dijera, es prohibido atentar contra la propiedad de otro, derecho a la propiedad privada. Pero no solo eso, sino que también inventaron una autoridad y les dijeron, no, vamos a inventar a un gobernante, a una autoridad, a una organización que proteja la propiedad privada. Y así cuando alguien quiera atentar en contra de nuestros bienes, la autoridad interviene y lo castiga. En resumen, Estado y derecho son 2 invenciones de los poderosos para mantener su situación de privilegio, esas condiciones que les permiten el uso y disfrute de la propiedad privada, aún en perjuicio de una gran mayoría que se encuentra desposeída de los bienes, de los medios de producción. ¿Qué piensan ustedes de esta explicación? ¿Será cierto? ¿Será que el derecho y el Estado al final benefician a los poderosos en perjuicio
de la gran mayoría, bueno, hay una realidad, y es que el mundo es desigual. ¿Cómo están las condiciones socioeconómicas en Guatemala? ¿Será que en Guatemala todos tenemos más o menos el mismo nivel de riqueza? ¿O sí es cierto que hay una minoría que tiene grandes cantidades de dinero o de riqueza o de medios de producción, versus la gran mayoría que tal vez no tiene condiciones económicas favorables? ¿Cómo ven ustedes esta realidad y cómo ven ustedes la historia materialista? ¿Será que tiene lógica? Vamos a preguntar, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a la etapa de interacción con los compañeros. Entonces, vamos a iniciar con Claudia Guzmán. ¿Cómo está, Claudia? Buenas noches. Licenciado. ¿Qué piensa usted de la explicación que los materialistas nos dan? ¿Será cierto que el Estado y el derecho son instrumentos para proteger a los millonarios, a los poderosos, a los burgueses? ¿O cree que eso no es cierto? Pues viendo la actualidad, sí se ve, ¿verdad? Esos rasgos en que siempre está todo más, como que los beneficios son para las personas que tienen el poder, y se dice, ¿verdad? Se comenta entre, por decirlo así, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, si hay algún accidente y en el cual el poderoso tuvo la culpa, simple y sencillamente por ser poderoso no tiene la culpa, ¿verdad? Y el que sale perdiendo es el otro. Es decir, ¿usted cree que de todos modos las instituciones, incluso las de justicia que usted está evocando acá, también tratan de mejor forma a los poderosos versus los desposeídos, versus la gente pobre? Pues sí, es lo que se ve, ¿verdad, licenciado? Es la realidad en la que vivimos, aunque nos quisiéramos hacer de la vista gorda, ¿verdad? Como se dice. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por su aporte. Vamos con un compañero que tiene un excelente nombre, Axel López Alvisures. Muy buenas noches, Axel. ¿Usted cómo ve esta teoría materialista? Buenas noches, licenciado. Desde el punto materialista, bueno, desde que los acaudalados, los ricos, los poderosos se hicieron un círculo, se concentraron en sí mismos, no les importó que el resto de la sociedad cada vez tenga menos oportunidades y un nivel de vida precario. Entonces, siempre y cuando ellos estén bien, todo va a estar bien para ellos, y sí hay una gran desigualdad. En ese sentido lo veo yo. Excelente, Axel. Gracias por su intervención. Vamos a darle participación también a otros distinguidos compañeros y compañeras. Vamos a invitar ahora a Benavente Sacalshot. Buenas noches. Licenciado, yo pienso que en la actualidad el Estado y el derecho se violenta, porque no solamente es del lado de los poderosos, sino también por ejemplo, cuando hay un ataque contra una persona, pues a veces hay injusticia y al final de cuentas se termina culpando al inocente. Bueno, eso es. ¿Usted cree que hasta la justicia, digamos, que imparte el Estado, tampoco es necesariamente muy equilibrada? Excelente, muchas gracias. Vamos a invitar ahora a que otro de nuestros compañeros nos dé su punto de vista. Tenemos acá a Estrella García. Buenas noches, Estrella. No sé si le quedó alguna duda de lo que estuvimos platicando y cuál sería su punto de vista. Buenas noches, licenciado. Pues a mi pensar, pues sí se violenta y sí está creado precisamente para los ricos y poderosos. Lo hemos visto en varias ocasiones, tanto como los diputados y el presidente, que se aumentan el sueldo
sin consentimiento del pueblo, ¿verdad? Entonces, pues para mí el Estado y el derecho sí está creado solo para beneficio de los poderosos. Bueno, ahora, ¿será que todo el derecho y todo el Estado es malo? Ustedes, porque digo esto porque fíjense que está el derecho al trabajo, está el derecho al aguinaldo, al bono 14, están los derechos humanos. O sea, tampoco eso será malo. Yo creo que eso sí está bueno. O sea, tal vez no todo el derecho está malo. Vamos a ver qué dicen los compañeros. Tenemos a Henry Escobar. Adelante, Henry. Licenciado, buenas noches. Yo considero de que, pues, la finalidad del Estado y del Derecho justamente es velar por el bien común. Ahora, que las personas hagan mal uso y hablemos del tema poder, considero que ya es otro tema, pero yo creo que la finalidad del Estado y la finalidad del derecho es justamente velar por el bien común, y se supone que debería de ser para que no haya desigualdad dentro de la sociedad. Ok. Bueno, es muy cierto también que las personas a veces son las que pervierten las instituciones. Excelente aporte. Vamos a invitar a otros compañeros. Tenemos acá William Daniel Rodríguez, opta por escribirnos. Oigan, también pueden escribirnos a través de el chat que tenemos acá, ¿verdad? Dice, por ejemplo, William Rodríguez, no fue creado para mal, sino ha sido manipulado por los poderosos. Muy bien, muy buen punto también. Si no quieren hablarnos en directo, pues también nos pueden escribir aquí a través de este chat que tenemos, aprovechando esta herramienta. Bueno, definitivamente que cuando nosotros vemos las condiciones socioeconómicas de nuestro país, nos preguntamos, ¿por qué si la ley dice que hay que ser, que todos somos iguales? Pero resulta que no todos estamos igual económicamente hablando. Si la ley nos dice que todos tenemos derecho a ser empresarios, pero no todos podemos ser empresarios porque no todos tenemos los recursos para ello. ¿Qué está fallando ahí? ¿Será que la ley es suficiente con poner en la ley que hay que ser justo o hay que ir más allá de eso? De pronto, el Estado también tiene que preocuparse por las condiciones de la gente. Hay personas, por ejemplo, que son partidarios del libre mercado, por ejemplo, los que estudian allá en la Universidad Francisco Marroquín, y ellos dicen que el Estado debiera casi que desaparecer y que debería dejar las leyes del libre mercado. ¿Qué es eso de estar manteniendo una universidad estatal? ¿No? Que la gente se pague su educación, dicen ellos. ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos para que haya un montón de gente estudiando en la U? ¿Por qué si yo me la tengo que pagar, dicen ellos, por qué no ellos se las pagan también? ¿Por qué yo tengo que mantener los hospitales públicos si yo puedo pagarme los hospitales privados, dicen ellos? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Vamos a preguntarle a Kilber Ramírez. La verdad, ¿cómo se llama? La verdad estoy en contra de eso porque literalmente no todos tenemos las mismas oportunidades y entonces las oportunidades fluyen en el ámbito económico porque, por ejemplo, si no tienes un ingreso alto no puedes pagarte una universidad. Buenísimo, excelente intervención, Kilber, y comparto totalmente su dicho, porque fíjese que si no, yo por lo menos no hubiera estudiado, literal. Yo estudié en escuela pública, estudié en instituto público, soy sancarlista, pues yo no sé a qué me dedicaría, pero no hubiera podido estudiar mi carrera universitaria. Así que, pues yo por lo menos lo viví en mis carnes, de que a algunos nos toca o ir a lo público o nada. Vamos con Otilia
Doctor, a ella le iba a mencionar, yo que estaba levantando la mano. Sí, adelante, Otilia. Buenas noches, licenciados. Yo también soy de la opinión de que empecemos. La canasta básica está hasta lo alto, los sueldos están hasta lo bajo. Entonces, ¿cómo se les ocurre venir y decir de que todos los establecimientos privados se los pueden dar o pagarse por lo privado, lo de la salud? También lo hagan los demás. Imagínense si ahorita con esto de que tenemos varias entidades públicas que ayudan tanto en estudios, tanto en salud, y no tienen muchas personas acceso debido a transporte, hay un montón de déficit de cómo se llama, de mortandad, en especial en los niños, ¿verdad? Por falta de todo esto. Entonces, si nos ponemos a mirar todo este caso de que tendríamos que venir y tener que pagar todo, estaría peor Guatemala. Ahora, hay veces que no es necesario que cierren los hospitales. Basta con que sean desabastecidos, viejos, sucios, olvidados. Y resulta que parece que sí, ¿verdad? No sé si ustedes han ido a darse su vueltecita por los hospitales nacionales o han tenido la necesidad de que por algún pariente o ustedes mismos, pero la verdad es que da tristeza ver las condiciones de los centros hospitalarios, de la red hospitalaria. Fíjense ustedes que tanto que se ha criticado a los militares, a los cuques cuando estuvieron en el poder, pero fíjense ustedes que esos hospitales que están ahorita, ellos los construyeron. Así que desde la época de Vinicio Cerezo, que empezó la época democrática de civil, no han construido otra red hospitalaria, ni siquiera han cuidado la que existe. Escuelas. Las escuelas que se crearon en esos gobiernos son las únicas que existen. Esos institutos, esas escuelas grandísimas que no las mantienen. Vean ustedes, la red de la enseñanza pública está cada vez en una condición más lamentable. Ahora, yo pregunto, si bien no se ha privatizado todo el sector de salud, de educación, pues hay mucha gente que prefiere no usar los servicios de salud y se va a lo privado, porque tal vez no tienen tanto dinero, pero logran con esfuerzo poder pagar un servicio privado para sus familiares. O sea, que indirectamente hay una tendencia a obligar a la gente a tener que ir a los centros pagados. En fin. Bueno, es un momento interesante. Si quiere dejamos de compartir, estimada Rosa, porque solo vemos muchas pantallas chiquititas así como para... Sí, doctor, ahorita perdone. Entonces, y así miramos más las pantallas de nuestros queridísimos compañeros. Entonces, bueno, creo que tenemos otras intervenciones por acá, a ver si hay algún otro. Tenemos a Rocío Tecum, muy bien. Dice Rocío, lo de la universidad es opcional, ya que tienen opción de estar en la universidad privada, o privada o pública, ¿verdad? Y del hospital hay algunos que sí pueden pagar sanatorios y otros que no. Bueno, excelente. La cuestión es que sea una elección. ¿Qué pasa si cuando usted va a los hospitales, esos están que parecen algo tenebroso porque están desabastecidos, abandonados, etcétera? Bueno, ahí ya no hay tanta opción, casi que no le queda opción a la gente más que ir a lo privado. No todos tenemos la misma estabilidad económica, dice Jonathan. Henry dice por la burocracia. William Daniel Rodríguez, ya creo que ya lo habíamos comentado. Bien, interesante. Un par de opiniones más para ir cerrando nuestra clase. Vamos a invitar ahora a nuestra compañera Pamela Ajuchan. Buenas noches, Pamela. ¿Está con nosotros, Pamela? Sí, buenas noches, licenciado. Creo que son varios temas, tal vez no solo de salud pública, ni de la parte de la universidad, sino también podemos hablar de los salarios, que últimamente los empresarios no están dando la opción de los beneficios como el IX,
sino ahora están contratando ya con factura. Entonces, creo que son beneficios que nos quitan también como nosotros los guatemaltecos, no estar pagando un tema de seguridad de leaks, por ejemplo. Igualmente, aunque paguemos, no tienen los buenos servicios de acorde a nuestras necesidades, ¿verdad? Y ese es mi punto de vista en este pequeño. Gracias. Excelente, gracias por su aporte, Pamela. Muy interesante. Solmi también escribía algo, una frase de Bill Gates ahí en el chat. Muy interesante. A ver, coméntela, Rosa. Sí, dice, si naciste pobre no es tu culpa, pero si moriste pobre sí es tu culpa. Bueno, creo que todos debemos luchar por salir de adelante y hacer nuestro mejor esfuerzo, pero creo que también es válido criticar cuando el gobierno no nos está dando condiciones para superarnos. Yo creo que a veces, porque si no sería muy cómodo que digamos, bueno, aquí el que trabaja no come, y ya, y dejemos que los políticos roben. No, momento, también tenemos nosotros que tener conciencia y cuestionar cuando estemos viendo la injusticia, el abuso, etcétera, ¿no? Necesitamos las herramientas, ¿verdad? Para también poder salir adelante. Ahora vamos Porque muchas veces nos esforzamos de alguna manera, pero estudiando, preparándonos un montón, pero al final no tenemos la oportunidad porque no tenemos, como dirían muchos, el cuello, ¿verdad? Necesario para hacerlo. Ahora, sí, yo sí, en este sentido quiero pues siempre llamarles a la reflexión de que comentamos la realidad para que tengamos una conciencia y una postura crítica, pero siempre el mensaje para ustedes va a ser el siguiente: yo no los quiero pesimistas, yo los quiero positivos, yo trato de que reflexionemos y que comentemos la realidad, pero yo no quiero que ustedes de la clase de derecho vayan a buscar un puente para irse a tirar, porque no es así. Ustedes tienen juventud, ustedes tienen capacidad, ustedes pueden hacer muchas cosas, y dentro de las cosas que pueden hacer es que el día que ocupen un puesto como profesionales, como funcionarios, como sea, ustedes cambien las cosas. Con una vida que ustedes puedan incidir positivamente, maravilloso. Empezando con la de ustedes. Transformarse ustedes de una condición económica a otra que quizás le puedan dar a su familia, a sus hijos, mejores condiciones de las que tuvieron, es una maravilla. Ya no digamos si ustedes pueden incidir en los demás. ¿Vieron? Vamos a dar otra intervención. Creo que alguien nos levantó la mano o quiso opinar. Vamos a ver. Henry Anaya dice: el Estado está cooptado. Bueno, sí, o sea, sí, la corrupción. Lamentablemente, la corrupción ha llegado a niveles muy altos. Keila, ¿cómo está Keila? Buenas noches, qué gusto saludarla. Charlie. ¿Una opinión? Pues, al igual que mis otros compañeros, pienso que la corrupción está en todo y pues definitivamente no hay mucha justicia para aquellos que no tienen mucho y más para los que sí tienen poder y beneficio, ¿verdad? Pero en cierta parte también tiene pues algún beneficio se le tiene que ver para el que no puede o no tiene tanto como aquellos de más recursos, ¿verdad? Ahora, gracias. Ahora, antes de darle la palabra a Salvador y a Melvin, fíjense ustedes que les voy a contar algo. Yo he escuchado, porque he sido estudiante también, y he sido docente desde hace muchos años, he escuchado gente que se expresa así como ustedes, indignados por la corrupción y los abusos, y luego los miro en cargos públicos, haciendo lo mismo que estaban criticando. Sí, acomodándose al sistema, ignorando las necesidades sociales. Yo les pregunto, ¿ustedes van a ser así? ¿Ustedes van a cambiar? ¿Podemos tener la esperanza de que esta generación de ustedes sean diferentes? Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que el sistema muchas veces hace que la persona se olvide
de sus ideales, de lo que aprendió. Por eso es muy importante que recordemos la conciencia social. Pero la conciencia no solo es la huelga de Dolores, que me parece que es una expresión maravillosa. No solo la conciencia social es señalar, criticar. La conciencia social es empezar por transformar las condiciones mías y ser propositivo. Aquí en Guatemala hay mucha gente que solo se vive quejando y señalando. Bueno, pero ¿qué propongo yo? ¿Qué aporto yo? Si no aportamos, vamos a estar en las mismas situaciones. También no caigamos en el derrotismo ni tampoco en el victimizarnos. Tenemos que ir para adelante. Vamos, ¿qué dice Sonia Camella acá? Vamos a ver. Dice, creo que todos tenemos el derecho a la educación y la salud, pero es decisión de cada persona si toma la opción de hacer uso de lo público o lo privado. Ojalá y siempre fuera solo la opción. Resulta que, por ejemplo, en países europeos, la educación pública, excelente nivel. Los hospitales, excelente calidad. ¿Y hay hospitales privados? También los hay. La gente tiene la libre decisión. Me voy para lo público, me voy para lo privado. No hay problema. Los europeos, ¿ustedes creen que no tienen para comprarse un carro? Sí, pero tienen un servicio público extraordinario. Prefieren dejar el carro en su casa y se van en el bus. Aquí, mejor, aunque sea, compramos la motilla, porque si no sentimos que nos van a saltar en el bus. Eso es otra cosa. Ahí no hay tanta elección. Ahora, algo importante, estimados jóvenes, es siempre que nosotros consideremos que también nosotros debemos ser muy responsables. Porque hay veces que el estudiante se la lleva de muy combativo, pero pasa repitiendo los cursos por muchos años. ¿Qué nivel de solvencia vamos a tener si ahí pasamos enamorados de la universidad por saber qué cantidad de años? Entonces, no estamos aprovechando la oportunidad que nos están dando nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos pagando los impuestos, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer, ser excelentes estudiantes, ¿verdad? Porque si no vamos a estar diciendo, ay, qué tan malos esos empresarios que no quieren contribuir con impuestos, pero luego nosotros les damos la razón porque no aprovechamos la educación pública. Entonces, la mejor manera es demostrarles que somos capaces, que podemos sacar excelentes calificaciones. Vamos con Salvador y Melvin para cerrar nuestra clase de hoy. Adelante, Salvador. Buenas noches, licenciado. Claramente estoy en la opinión como usted indica. Una parte del método materialista sí como que sí cuadra de que lo hicieron más que todo para el sector privado, pero actualmente si lo vemos de nuestra vida cotidiana, de los que somos de bajos recursos, tenemos la oportunidad de llegar a ese nivel, si dependiendo de nuestra mentalidad que podamos tener. En algo que me dio mucha curiosidad, ¿verdad? De que hay muchos de que tal vez nosotros, como yo, ¿verdad? Como persona y guatemalteco, a veces criticamos los funcionarios, pero tiene mucha razón usted que tengamos esa mentalidad cuando si alguno de nosotros podamos llegar a tener esa oportunidad de ser funcionario público, poder llegar a esa línea recta que teníamos de hacer el cambio, porque si nosotros iniciamos con una semilla de nosotros, que somos los que estamos ahorita estudiando en la Universidad de San Carlos, en un futuro, ya sea nuestros hijos y nuestro trabajo que hicimos, podemos hacer la diferencia para nuestro país. Esa sería mi opinión, ¿verdad? Excelente, Salvador. Usted va a ser el Salvador de esta generación. Vamos con Melvin Pérez. Buenas noches, Luis. Yo opino que de repente el sistema sí está hecho como para beneficiar a los más ricos y proteger en sí sus ganancias y riqueza. Y a tal grado que, por ejemplo, ahorita que se avecinan elecciones o cuando han habido elecciones, por ejemplo, el pueblo tiende a elegir o vender su voto por una lámina, una promesa de una bolsa, cosas tan mínimas, entonces eso contribuye, siento yo, a que la gente con recursos, a la gente con esta misma gente que patrocina a los candidatos, que patrocina las campañas de estos candidatos que están ya están impuestos en esos cargos, predispuestos en esos cargos por esta gente,
por la gente que tiene, sigan quedando, lo único y siguen participando y bueno, no quieren esta, quieren la otra y de todos modos siguen participando y la gente sigue llegando a los mismos objetivos que les dan. Entonces, el mismo Estado se mantiene en la ignorancia al pueblo y a la gente. Entonces yo sí creo que de alguna forma el sistema está como que diseñado para que unos pocos, pero quizás puedan abrir los ojos, puedan avanzar hacia y darse cuenta de eso, pero la mayoría no lo hace. Muchas gracias, Melvin. Gracias por su aporte. Bueno, vamos concluyendo. Vamos a aprovechar para leer algunas opiniones que están acá también. Nos dice Livni Figueroa, lo que sí tenemos es el poder de ser diferentes ante tanta cosa negativa del país. Sí, definitivamente, chicos. No vale nada más el resentimiento. Hay que tener mucho cuidado porque fíjense ustedes que hay mucha gente que toma la bandera de sociedad civil también, pero lo único que hace es tener una postura de polarización. Y Guatemala realmente de eso no se beneficia. Se beneficiarán ellos porque manejan un discurso, hasta reciben financiamiento extranjero y excelente, pero el país realmente se beneficia cuando nosotros proponemos soluciones, no solo la confrontación. Nos dice Luis Citalán, utilizan los impuestos del pueblo para beneficio propio, sin importar las consecuencias sobre el Estado, carreteras, salud, educación, alimentación. Hay muchos lugares que están abandonadas. Sí, si no, yo fui a hacer pedazos un carrito ahí en las carreteras. Mejor me compré un picopito porque si no, yo como me tengo que desplazar para mis casos al interior, tengo que andar en las rutas. Hay muchos lugares que están abandonados sin tener recursos esenciales como agua y luz. Dice también Luis Italán, excelente ese aporte, Luis, muchas gracias. Espero que la próxima intervenga de viva voz. Pienso que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan para poder salir adelante, pero en ciertos casos hay que generar nuestras propias oportunidades. Excelente, me parece muy bien. El discurso, el pensamiento, jóvenes, debe ser de crítico, pero también involucrémonos nosotros, ¿verdad? Es cierto que hay mucha corrupción, pero uno también puede hacer la diferencia. Maravilloso, creo que con esa intervención vamos a ir concluyendo. Me gustaría escucharlos más, pero ya estamos sobre el tiempo. A mí me gusta terminar a las 8 para no verlos bostezar. Así que muchas gracias por su participación. Se dan cuenta ustedes, la clase la hacen ustedes también con sus intervenciones y lo que vemos no está nada más en los libros, está en la realidad y está en algo que nosotros podemos utilizar para transformar nuestras vidas. Les agradezco la participación a todos y a los compañeros que están incorporándose recién. Bienvenidos a nuestra clase. Esta es la mejor clase de Derecho porque es en la que están ustedes. La mejor de las noches. Cualquier duda, información, la catedrática auxiliar se queda aquí con ustedes para, no sé cómo toma la asistencia, si les pone un link para que ustedes firmen, si no, pues ella les explicará y además les estará aclarando cualquier interrogante. Aquí en Maquet tiene que hacer consultas también. Buenas noches, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Gracias, Lick. Gracias, doctor. ¿Cómo están todos? ¿Cansados? Y solo comunicándoles que ya creamos nuestro salón de Classroom para que se agreguen ahí por medio del link que les fue enviado al chat de WhatsApp y así podamos también estar informados. Ahí es donde vamos a subir nuestro trabajo, que próximamente vamos a estarle dando información al respecto. Aparte de eso, referente a lo de las clases, pues tendríamos que las diapositivas que están enviadas también al chat de WhatsApp. Esas fue nuestra primer clase. Ahora las de hoy son las del día de hoy, ¿verdad? Así de que, si tienen alguna duda, escríbanme para poderles resolver, ¿verdad? Con todo gusto. Bienvenidos a los que hasta hoy se pudieron incorporar. Con el tema de asistencia, pues, sí,
el miércoles vamos a estar tomando una nueva, ¿cómo se llama? Para mientras creo que esto es de forma directa, ¿verdad? Pero voy a hacer otro, ¿cómo se llama? Para que también me quede una constancia a mí de esta asistencia. Pero eso va a ser a partir del día miércoles. Mientras tanto, les deseo la mejor de las noches, que tengan un buen descanso. Cualquier duda, estamos ahí para resolverlo. Buenas noches, licenciada. Perdón, de una consulta. Dígame, Claudia. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Ya se me olvidó. No, le quería consultar sobre el tema del Classroom. Sí, dígame. Por ejemplo, el momento que vaya, ustedes soliciten la tarea, ahí se va a activar algo en el que nosotros podamos subirlo. Es que es la primera vez que utilizo Classroom. Muy bien, no se preocupe, pero no es tan complicado. Cuando sea eso, yo les voy a hacer llegar la información a través de este medio, y ahí mismo les va a dar él mismo indica cómo hacerlo, ¿oye? Ahí va a estar el enlace para poder subir y todo lo demás. Sería bueno que no dejaran lo de su tarea a última hora, para que así con tiempo puedan ustedes resolverlo, y si no pueden hacerlo, puedan buscar ayuda de alguien más, ¿verdad? De acuerdo. Me quería consultar también, ¿hay alguna posibilidad que nos lleguen antes, o por lo menos unas horas antes, las diapositivas que van a compartir en la clase del día, como para poder ir tomando notas sobre algo impreso? Se me complica, por lo menos a mí se me complica un poquito escribir ya cuando el licenciado está hablando. Entonces, o a la hora de estudiar ya solo agarraríamos nuestras copias y ver pues lo las que estamos nosotros... enviando el mismo día. Ustedes las de hoy, por ejemplo, las de clase de hoy ya están en el chat, si no estoy mal. Ahora, si no las tienen todavía, en un ratito se las haré llegar. Ok, de acuerdo, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? De no ser así, nos damos por despedidos. Tengan ustedes un buen descanso. Nos vemos primero Dios el viernes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, igualmente. Feliz noche. Descansen. Feliz noche. Que estén bien. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Kendra. Feliz noche. Feliz noche, Luis. Feliz noche. Feliz noche, Carlos. Que descanse. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Salvador.
Hasta